Hola, buenas tardes. Nosotras somos de la Universidad Cuauhtémoc en el plantel Aguascalientes en la licenciatura de Médico Cirujano Integral. Esta es la materia de histología. Somos el grupo de primero H con el profesor Víctor Hugo Fuentes Delgado. Mi nombre es Samara Paulina Olmo Soto. Mi nombre es Jimena Estefanía Preciado Santoyo. Mi nombre es Ana Sofía Bermúdez García. Mi nombre es Wendy Esther Rodríguez Martínez. Bueno, a nosotros nos tocó presentar sobre el microscopio de contraste de fases. Microscopio convencional y de contraste de fases. Cuando se quiere observar una célula o tejido al microscopio de campo claro convencional, hay que fijarla y hacerle una tinción, lo que implica la muerte de la célula en cuestión. Esto siempre ha sido una preocupación para los expertos en el campo del estudio celular, debido a que al pasar por todos estos procesos, algunas estructuras pueden dañarse o cambiar su forma. Para esto se utiliza el microscopio de contraste de fase, entre otros métodos, que permite realizar exámenes inmediatos y observar células vivas. Esta aprovecha las pequeñas diferencias de los índices de refracción en las distintas partes de una célula y en distintas partes de una muestra de tejido. La luz que pasa por regiones de mayor índice de refracción experimenta una deflexión y queda fuera de fase con respecto a las principal de ondas de luz que pasaron la muestra. Aparea otras longitudes de onda fuera de este por medio de una serie de anillos ópticos del objetivo y del condensador. Anula la amplitud de la porción fuera de fase inicial de las de luz y produce un contraste útil sobre la imagen. Las partes oscuras de la imagen corresponden a las porciones densas del espécimen y las partes claras de la imagen corresponden a porciones menos densas. Ahora les voy a contar un poco sobre la historia. La microscopía de contraste de fases fue inventada por el físico neerlandés Frits Cernik en 1932. Y este gran invento hizo que le concedieran el Premio Nobel de Física en 1953, 21 años después de haber inventado el microscopio. Los primeros microscopios de contraste de fase se empezaron a fabricar y comercializar en la década de 1940 por parte de la empresa Carl Zeiss AG en Alemania. Su impacto en el campo de la investigación científica fue inmediato, especialmente en el campo de la biología. El desarrollo de la microscopía por contraste de fases propició que posteriormente se desarrollaran otras técnicas de microscopía basadas en principios similares. Una de ellas es la microscopía de contraste de interferencia diferencial, desarrollada por el físico polaco George Nomarski en 1952. Y bueno, ¿cómo funciona el microscopio de fases? Pues el microscopio de fases funciona de la misma manera que el microscopio convencional, pero pues en este microscopio le permite detectar los cambios en las fases de ondas, y el microscopio de contraste de fases se basa en manipular la luz de iluminación para así aumentar el contraste de luz dispersada. Esto se consigue en dos fases. Primero se introduce un cambio de fase en la luz de iluminación y así se reduce su amplitud. El microscopio de fases se usa principalmente para aumentar el contraste entre las partes claras y oscuras de la célula, sin colorear. Este microscopio es ideal para especímenes delgados o células aisladas. El microscopio de fases ilumina el espécimen como un hueco de luz, como en el microscopio en campo oscuro. Debido a las propiedades, se utiliza para exámenes inmediatos
este tipo de microscopio ha desplazado en el uso del campo claro? Campos de utilización. Como el nombre lo dice, microscopio de contraste de fases, permite observar las fases de cada célula. Es lo que lo distingue de los demás microscopios, así como también permite observar células sin colorear. Ya los demás microscopios que habían antes de él, quedaron atrás después de em, por sus características tan únicas, y resulta especialmente útil para células vivas, tejidos vivos y cortes semifinos. Como mis compañeras dijeron, sirve para exámenes inmediatos, también para células vivas en cultivos, microorganismos, rebanadas delgadas de tejido, patrones litográficos, dispersiones de látex, fragmentos de vidrio, partículas subcelulares, incluyendo núcleos y otros organelos, donde la técnica revela estructuras que no son visibles en campo claro. Aquí podemos observar cómo se ve un hongo con este microscopio. Como pueden ver, ni siquiera necesita colorantes. Entonces, pues es muy útil. Bueno, ahora las partes de un microscopio de contraste de fases. Sus partes pueden dividirse en dos, que sería en el sistema mecánico y las del sistema óptico. Las del sistema mecánico, en este tipo de microscopio, son equivalentes a las de un microscopio compuesto convencional. Este incluye 6 partes básicas, que son la base, el brazo, el tubo, la platina, el revólver y los tornillos tanto macrométrico como micrométrico. Luego, el sistema óptico de estos microscopios es similar al de uno convencional, pero incluye unos elementos adicionales como lo es el objetivo, los oculares, el foco de luz, el condensador y el diafragma. Además de estos dos, también es necesario un anillo de fase y un filtro. Gracias a todo esto, la luz que emite el foco de luz se dirige hacia la muestra con el condensador y se regula con el diafragma. Una vez que todo esto se atraviesa, ha atravesado la muestra de luz, llega al objetivo y se produce una primera etapa del aumento. A continuación, solo la luz de iluminación experimenta un cambio de fase debido a la presencia de un anillo de fase. Entonces aquí, posteriormente, el filtro reduce la amplitud o la intensidad de esta señal. Gracias a esto, la luz dispersada por la muestra no se ve afectada por ninguno de estos dos elementos que acabo de mencionar. Y finalmente, la combinación de la luz de iluminación y la luz dispersada llega a los oculares y esto nos ayuda, bueno, esto va a hacer posible que la persona que esté utilizando el microscopio pueda estar ya en una segunda etapa de aumento y va a ser posible que observe todo lo que quiere ver, la célula que quiere ver. Puede ver la muestra con un contraste variable en la función de las fases. Bueno, ahora aquí tenemos dos imágenes que son de todas las partes que tiene el microscopio, porque yo nada más ahorita mencioné algunas, las más importantes. En la imagen que vemos el microscopio de color negro son todas las partes que tiene un microscopio convencional. Creo que ya todos nos lo sabemos, nos los enseñaron para lo del laboratorio. Aquí podemos ver que tiene los tornillos macrométrico y micrométrico, la base, los lentes oculares, la platina y entre muchas otras cosas. Y luego del otro lado tenemos un microscopio que es de color blanco, que vendría siendo el microscopio de contraste de fases. En podemos ver que es mucho más complicado, tiene muchas más partes, pero al igual que uno convencional, tiene las mismas que convencional más otros, que por ejemplo podemos ver que tiene un compartimiento que es el alojamiento de la cámara, que es en la parte a un lado del tornillo macrométrico.
ahí se puede ver que tiene unas partes más adicionales a las de uno convencional. Y bueno, eso fue todo de nuestra presentación, de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y hayamos explicado un poco y que hayan entendido bastante cómo se puede usar el microscopio de contraste de fases y para qué sirve. Y aquí les dejamos las fuentes bibliográficas que usamos para hacer para recopilar toda la información que usamos en esta presentación.